ustedes nuevamente un nuevo episodio, este episodio llamado Más allá de la rebeldía. Con ustedes me presento, Nesly Linares. Mucho gusto, mi nombre es Edgardo López. Bienvenidos a todos a Entre Neuronas, el podcast donde exploramos temas fascinantes de la psicología y la salud mental. Hoy nos sumergimos en un tema extraordinario que se toma como malentendido, que es el trastorno negativista desafiante, con sus siglas TND. Este trastorno de comportamiento se caracteriza por un patrón persistente de desobediencia, desafío, negatividad hacia las figuras de autoridad, ¿verdad? Puede afectar de manera significativa la vida diaria de las personas de quienes lo padecen, con las relaciones con su familia, sus amigos, entre otros. Pero para tener un amplio aspecto y mejor información, les presento a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Mucho gusto, las licenciadas Wendy Piló, Jessica Luna y Alba Santos. Buenas tardes, es un placer acompañarlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros también es un gusto tenerlas hoy acá presentes. Es un gusto. Yo también quisiera hacerles una pequeña pregunta. ¿Podrían comentarnos un poco sobre el TND según el DSM-5? ¿Cómo se clasifica? ¿Se diferencia entre algunos otros datos? Claro que sí, les quiero comentar que el DSM-5 clasifica el TND entre los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Tomando en cuenta que este trastorno tiene comportamientos negativistas, desafiantes, desobedientes y hostiles hacia las figuras de autoridad, ¿verdad? Sin ser físicamente agresivos o sin violar realmente los derechos de las demás personas. También se mantiene por al menos 6 meses, interfiriendo significativamente en el funcionamiento diario del niño o del adolescente. Y no se trata de un berrinche común de un niño de 2 años cuando va a un centro comercial y se tira, sino de una conducta muy frecuente que se da incluso varias veces a la semana y que afecta su adaptación social, familiar y escolar. Así es, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Observar el contexto de la situación, ya que, por ejemplo, cuando un niño va en un centro comercial y ve algún juguete que le interese, él lo va a querer, ¿verdad? Y su conducta va a salir de lo normal y va a querer llorar, tirarse al piso, pero debemos de tomar en cuenta que no es una conducta frecuente, ¿verdad? Sino que son casos especiales, entonces no los vamos a denominar con este trastorno. Como dato importante también, ¿verdad? En el DSM-5-TR, que acaba de salir recientemente, pues ya no encontramos este trastorno como trastorno negativista desafiante, sino que lo encontramos como trastorno de oposición desafiante, que viene siendo el mismo con algunos criterios más específicos, ¿verdad? Que vamos a tocar dentro de un rato. Por ejemplo, es común que estos niños discutan constantemente con adultos y que desafíen las reglas deliberadamente o que culpen a otros por su intensidad. A veces esa actitud puede volverse hasta vengativa y es cuando empieza a crear un conflicto en la escuela o en su entorno. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos han comentado hasta ahora. A mí me gustaría comentarles algo y también que ustedes me contesten desde su experiencia y perspectiva. En el DSM-5-TR actualizó algunos matices. ¿Podrían detallarnos los 3 grupos sintomáticos? Claro que sí, pero antes de adentrarnos a esto, es importante saber que el DSM-5 clasifica esto en grados, ¿verdad? Que está el grado leve, que es un solo síntoma en un solo contacto, el moderado, que lleva más de un contacto, 2 contactos serían, ¿verdad? Y el grave, que estos llevan síntomas en 3 o más contactos. Tomando en cuenta también que estos niños saben perfectamente la diferencia entre el bien y el mal y se sienten culpables si hacen algo gravemente censurable, muchos de ellos carecen de habilidades sociales.
tomando en cuenta que para el diagnóstico se deben presentar al menos 4 síntomas en interacción con al menos una persona que no sean sus hermanos. Y los 3 grupos sintomáticos son. Así es, bueno, entre estos está la irritabilidad, basado en el modelo de Stringaris, sobre la desregulación. Así es, emocional. Por ejemplo, cuando un niño llora y golpea paredes porque perdió un juego, ¿verdad? En segundo tenemos el desafío, que es relacionado con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Si un niño ve que su hermano pues hace un berrinche o hace las cosas de una mala conducta, él va a tratar de imitarlo, ¿verdad? Y por la tercera pues es la venganza, que pues aquí entra la rumiación cognitiva, donde es me castigaron, entonces ahora haré que lo pague. Es demasiado interesante lo que estamos platicando. ¿Podrían comentarme también sobre el nuevo criterio de gravedad? El nuevo criterio de gravedad se refiere básicamente a qué tanto el comportamiento afecta al niño y adolescente en diferentes lugares. Por ejemplo, si el niño solo se comporta así en casa, se considera leve. Si ya lo hace en la escuela, se considera moderado. Y si el patrón se repite también en otros espacios, como en el parque, otros entornos familiares, entonces es grave. Y lo preocupante es que cuando ya es grave, hay más probabilidades de que también existan otros problemas como el TDAH. De hecho, algunos estudios mencionan que entre un 30 a 50% de los niños con TND grave también tienen TDAH. Por eso es tan importante prestarle atención a tiempo y a todos sus síntomas. Bueno, a mí me pareció sumamente interesante el punto que mencionaste sobre me castigaron, entonces ahora me voy a vengar. ¿Me podrían ampliar un poquito de información sobre esto? Sí, realmente te comento, una experiencia muy personal, ¿verdad? Los niños suelen hacer sus travesuras, pero en este caso, cuando nosotros para ellos les hemos hecho algo que a ellos les ha afectado, pues tratan de esa venganza, ¿verdad? Y en este caso, pues yo castigué a mi hijo porque ya tenía mucho tiempo en su teléfono, entonces pues yo se lo quité, entonces fue algo que a él sí le dolió, ¿verdad? Y entonces tomó esta venganza, por llamarlo así, y escondió mis llaves. A la hora que yo quería salir, pues estuve en busca de ellas y no estaba. Entonces ahí es donde ellos toman estos recursos para poder demostrar su enojo, ¿verdad? En esta parte. De decir, me dolió a mí, entonces ahora que te duele a ti, ¿verdad? Sí, que uno sienta como que lo que ellos han Lo que ellos sentido, sintieron. ¿Y eran las llaves de tu carro o de tu moto? de mi moto, yo iba deprisa y pues todo se salió de control, pero al final pues uno se da cuenta ya con cabeza fría, ¿verdad? Las situaciones y por qué se dieron. Exacto, y es demasiado importante enfocarnos en todo esto, ¿verdad? Hace poco salió una noticia de un niño que se perdió y entre tanto que está pasando en el mundo, uno se pone a analizar, se lo robaron, lo secuestraron, ¿qué pasó, verdad? Hasta entrar en contexto bien y preguntar qué fue lo que pasó. Pues para ponerlos en contexto, la abuela lo había castigado porque el niño quería salir a la tienda a comprar, pero la abuela le dijo, hasta que no me recojas todos tus juguetes, yo no te voy a sacar. El niño vino y se puso a pensar y, bueno, no me quiere sacar a comprar lo que yo quiero, tampoco voy a recoger mis juguetes. Se le escapó de la casa. No sé cuánto tiempo fue aproximadamente, creo que fue como 1 hora que el niño estuvo fuera, ¿verdad? Cuando la abuela le llama a la mamá del niño y le dice, mira, el nene se salió de la casa y no aparece. La mamá enojada y todo, ¿verdad? Y lo fueron a encontrar pues, cerca de su casa, ¿verdad? Un parquecito que estaba ahí. Y el niño lo que contestó fue de, jajaja, lo hice para asustar a mi abuela.
porque ella me castigó, entonces un sustito no le caía nada mal. Y el niño con apenas 3 años. Es peligroso, ¿verdad? Los niños nos hacen sudar y sufrir un poquito. Así es. Bueno, muy interesante estos ejemplos. Gracias por ampliarnos información sobre esto. Ahora me gustaría que nos hablen un poquito de la temporalidad y la evolución. Claro, con gusto. Te comento, pues. Este trastorno suele iniciarse antes de los 8 años, ¿verdad? Antes de la adolescencia. Este llega a ser más común en hombres en etapas tempranas y puede evolucionar incluso si no se trata a tiempo, no se interviene a tiempo, con otros trastornos como lo son el trastorno disocial, ¿verdad? Estos síntomas comienzan a menudo, ¿verdad?, en la etapa preescolar hasta en la escuela secundaria. El estudio de Burkle en 2010 siguió a niños con TDNE por 20 años. Es impactante porque el 40% desarrolló trastorno disocial y el 10% trastorno antisocial en la adultez. Pero el mismo estudio mostró que con terapia cognitivo-conductual antes de los 12 años, el riesgo bajaba al 15%, así que la plasticidad cerebral en la infancia es la clave que se debe tratar a tiempo. Me parece muy interesante de por qué te refieres eso de es más a menudo en varones, en adolescentes y en niños. No sé si te recuerdas que en episodios anteriores estuvimos platicando sobre la película Hablemos de Kevin. Sí, claro, me acuerdo mucho y me parece muy interesante cómo se entrelaza esto de que se da más en varones. ¿Nos podrían explicar un poco sobre esto? Pues tiene que ver un poco la predisposición genética, más que todo. Si vemos o entrelazamos con la película, tenemos que hablar de Kevin. La verdad que este niño tuvo un apego inseguro en su infancia, lo que disparó su psicopatología. ¿Qué quiere decir con eso? Si él a los 12 años hubiera empezado, como dice aquí, con una terapia cognitivo-conductual, un apego seguro, aunque tenga la disposición genética, pero con la terapia pues no hubiera disparado la psicopatología. Vemos en la película episodios donde él se hacía pipí adrede ya a una edad bastante 5 o 6 años para castigar a la mamá, y al final de la película él mata a su propia familia por lastimar a su madre, no por odio a su familia, sino era por herir a la madre. Tú me lastimaste, me hiciste daño, yo me vengo lastimándote con lo que más te duele. Es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Lo que mencionaba la licenciada Jessica sobre si me castigas, yo me voy a vengar para que tú también sufras lo que yo he sufrido. Sí, Es correcto. por eso es bien importante, y habla de leve, moderado y grave. Cuando es leve y moderado, tenemos que intervenir para evitar que se dispare la psicopatología. Me parece demasiado interesante el tema que estamos abordando actualmente, pues tenía esa pequeña duda de por qué era más genuino en los hombres, pero ya me quedó más claro. Gracias. Continuando nuevamente, también me gustaría que profundizáramos un poquito más, sobre los factores de riesgo del modelo biopsicosocial. Según con lo que tengo entendido yo, estos modelos entran en lo que es lo biológico, lo biopsicosocial, lo social, pero podrían extender sobre el tema. Claro, el biológico se refiere al temperamento difícil, impulsividad, una historia familiar de TDAH y trastornos del ánimo. Los psicosociales se refieren a estilos de crianza autoritativos, negligentes, un ambiente familiar bastante conflictivo y una falta de límites claros en las relaciones. Y en los escolares y sociales se refiere a las dificultades académicas, rechazo por parte de los compañeros y carencia en las habilidades sociales. Muy bien, entonces me gustaría también que
tratáramos un poquito más de profundizar en otros temas, hablemos un poquito de las causas. La teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner ¿aplica aquí? Sí, claro que sí aplica en el microsistema, ¿verdad? Los padres con disciplina incoherente. En el macrosistema la pobreza o violencia vecinal aumenta y también biológicamente hay disfunción en la corteza frontal, ¿verdad? Donde es la zona donde nosotros regulamos nuestros impulsos. Bueno, vean, les comento que nosotros tenemos una dinámica donde nuestros oyentes nos pueden escribir sus dudas y acá una persona nos pregunta, ¿mi hijo puede mejorar? El metaanálisis de Shudovsky en 2016 con 10.000 casos es muy esperanzador, ya que la terapia cognitiva conductual infantil reduce los síntomas en un 68% versus un 30% sin terapia, pero requiere un trabajo multidisciplinario o como nosotros los profesionales le decimos, en triada, que es niño, familia y escuela. Wow, qué interesante, ¿verdad? Cómo todo el entorno del niño le va a ayudar para mejorar o empeorar en dado caso. Así es, verdaderamente sí puede mejorar respondiendo a la pregunta. Muchísimas gracias por contestar. Bueno, incluso con lo que mencionaba la licenciada Alba de lo de la triada, es bastante interesante cómo podemos involucrar, ¿verdad?, la triada dentro del tratamiento de un niño o un adolescente con trastorno negativista desafiante, dentro del cual pues podemos ir abordando lo que es la terapia cognitivo-conductual, que esta se enfoca en identificar y modificar pensamientos y disfuncionales, ¿verdad? El desarrollo de habilidades de resolución de problemas. También podríamos integrar lo que son las terapias familiares, la sistémica. Esta se enfoca en mejorar y tener una buena comunicación y dinámica familiar. El entrenamiento en habilidades parentales ayuda a los padres a desarrollar habilidades, ¿verdad?, efectivas para mantener el comportamiento del niño o del adolescente. Incluso podríamos trabajar una intervención escolar, dentro de la cual la colaboración de maestros y orientadores es bastante importante. Se enfoca en desarrollar estrategias para ir mejorando el comportamiento del niño o del adolescente dentro del aula. El apoyo académico es otro punto también que le da como que un plus al tratamiento, que este ayuda al niño o al adolescente a desarrollar habilidades académicas y a mejorar el rendimiento que vaya teniendo dentro del ciclo escolar. Dentro del tratamiento también pues podemos ver otros enfoques y otras estrategias, dentro de las cuales podríamos ir mencionando programas como el Helping. Este enseña a padres a dar órdenes efectivas, ¿verdad? Como por ejemplo, por favor guarda los juguetes versus un deja de hacer desorden. Esto pues nos puede ayudar, ¿verdad?, al que el niño o el adolescente no sienta como que las órdenes muy marcadas o muy violentas, por decirlas así, ¿verdad?, o muy agresivas. En la escuela, el método de Token Economy, puntos de conductas positivas, intercambiables por privilegios, ¿verdad? El decir, puedes hacer tal ejercicio y tienes el privilegio de salir a jugar 5 minutos con tus compañeros. Y para el niño, pues el Cold Kids entrena la regulación emocional con cómics y role playing, ¿verdad? Dentro también de dentro de la escuela, ¿verdad?, podríamos trabajar lo que es una economía de fichas, que es bastante importante, ¿verdad? Esta lo que tiene, o el objetivo que tiene, es de que se le ponen tareas a los niños y pues para recompensar esas tareas que los niños van a ir realizando, ya sea durante semanas o durante meses, se les da como que premios, ¿verdad? Estos premios pueden ser salir a jugar, salir al parque, darles algo que a ellos les gusta, ¿verdad? Como para que vayan motivándose ellos para realizar bien las cosas. Es muy buena información el saber que se puede abordar desde distintos enfoques psicoterapéuticos y que incluso se puede trabajar desde escuela y casa, ¿verdad? Porque al final
como mencionan la triada, es muy importante para que existan buenos resultados y avances en el adolescente o el niño. Bueno, como bien decía nuestro compañero, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciadas, por estar acá con nosotros hoy, por acompañarnos y brindarnos esta valiosa información, ¿verdad? Porque normalmente nosotros decimos, ay, se porta mal, es rebelde, y no sabemos qué es lo que existe detrás de esos comportamientos. Vamos a dejar acá abajo los correos de las licenciadas por si a alguno de ustedes les gustaría pues escribirle, hacerle una consulta a ellas. Creo yo que están totalmente dispuestas para ayudarlos, y me gustaría también que nos comenten si les gustaría que invitemos a otro episodio a las licenciadas para tocar nuevos temas. Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Para mí fue una experiencia muy linda, es la segunda vez que los acompaño y para mí es un tema que me apasiona mucho y estoy muy agradecida también con la invitación y de haber compartido con excelentes profesionales como son las colegas Alba y Jessie, ¿verdad? Y con ustedes también como presentadores. Muchísimas gracias y pues recuerden, ¿verdad?, seguirlos sintonizando ustedes. Bueno, y como último les recuerdo que el TND no define un niño, es un desafío que sí se puede tratar. Para nosotros fue un gusto estar con ustedes en otro episodio y nos vemos a la próxima. Y recuerden, estamos entre neuronas.